Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora a la que se encuentren viendo este video. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la metodología usada en psicología educativa. ¿Cuáles son los tipos de métodos usados por los psicólogos en el área educativa? ¿En qué momento son necesarios? ¿Y cuál es su función? No nos vamos a detener a ver método por método ni técnica por técnica, sino que vamos a hablar de algunas de las generalidades. Cuando hablamos de metodología, probablemente a muchos les viene a la mente diferentes ideas, principalmente sobre la metodología de la investigación. Entendamos que metodología hace referencia a un conjunto de métodos necesarios para conseguir alguna meta en específico, como lo señala la definición que estamos viendo en pantalla. Se le conoce como la ciencia del método o como un conjunto de métodos que se siguen o bien en una investigación científica, o bien en un estudio, o bien en una exposición doctrinal. Si la metodología entonces es un conjunto de métodos, es conveniente comprender también qué son los métodos. Aquí tenemos dos definiciones sobre métodos. Podemos identificar características entre ellos, como por ejemplo que es un modo ordenado y sistemático. Por lo tanto, es un procedimiento. Se va a utilizar para conseguir alguna finalidad. Entonces, una vez que hemos entendido esto, la metodología, al ser un conjunto de métodos, es un conjunto de maneras de proceder para poder nosotros conseguir algún objetivo. En el caso de psicología educativa, pues van a ser objetivos ligados a la mejora de la educación o a prevenir problemas que se puedan dar en los entornos educativos. En psicología hay una gran variedad de métodos y técnicas. Es importante para cualquier ciencia y profesión el conocimiento de cuáles son los métodos a seguir para realizar sus actividades de la manera más eficiente posible. Entendamos aquí una diferencia entre eficiencia y eficacia, el ser eficaz y el ser eficiente. Cuando nosotros hablamos de ser eficaz, hablamos de que nosotros podemos lograr algo. Y cuando hablamos de eficiente, hablamos de lograr algo consumiendo la menor cantidad de recursos posibles, es decir, haciéndolo con el menor esfuerzo, con la menor cantidad de material y en el menor tiempo posible. De hecho, uno de los motivos por los cuales se cambian los métodos es porque se van encontrando metodologías más eficientes, no solamente eficaces para tratar ciertos problemas o para resolver ciertas situaciones. Los psicólogos, independientemente del área en la que se encuentren trabajando, deben optar por aquellos que brinden mayor eficiencia al momento de realizar sus actividades. De ahí que nosotros tengamos que identificar cuál es el tipo de método que necesitamos y que nos va a brindar una mejor solución de los problemas consumiendo la menor cantidad de recursos posibles. Una manera de identificar los métodos usados en psicología educativa es ligados al tipo de actividad que se pretenden realizar. Entre estos podemos encontrar métodos de diagnóstico. Sirven para determinar si existen dificultades o incapacidades relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se desarrolla en diferentes niveles e involucra a los diferentes actores ligados a la educación. De aquí nosotros podemos identificar a algunos niños que tengan algún tipo de problema de aprendizaje o bien si un maestro no está utilizando los métodos de enseñanza más adecuados para sus alumnos.
así como también poder identificar problemas en la organización de una institución educativa. Por otro lado, tenemos los métodos de intervención. Establecen una serie de pautas de actuación que incluyen aspectos como técnicas de motivación, concentración y actuaciones específicas en trastornos del aprendizaje. En esta nos vamos a centrar en remediar aquellos problemas que hayamos identificado gracias a los métodos de diagnóstico. Otro tipo de métodos son los métodos ligados a la actividad de prevención o las actividades de prevención. Sirven para evitar la aparición de problemáticas futuras en el entorno educativo, tales como bajo rendimiento académico, bullying o deserción escolar. La diferencia que tienen con los de intervención es que no se necesita que exista un diagnóstico. Son cosas que nosotros vamos a tratar de que no aparezcan. Los métodos se dividen clásicamente en cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos brindan información sobre cantidades, responden a preguntas como cuánto, cuántos, qué nivel, qué porcentaje, etc. En ejemplos de métodos cuantitativos encontramos los test psicométricos, las escalas y las encuestas. Por lo regular, estas nos van a dar un resultado de tipo numérico, que podríamos representar o bien en una gráfica o bien en los resultados que nos brindan los test. Algunos ejemplos de casos en los que se necesitarán métodos cuantitativos tenemos, por ejemplo, saber cuántas letras es capaz de identificar un niño de primer grado, determinar el nivel de autocontrol de los alumnos de sexto grado, conocer el nivel de estrés que se presenta en un estudiante al tener que presentar un examen, identificar el nivel de agrado o desagrado de un grupo con respecto a algún tema. Mientras tanto, los métodos cualitativos brindan información sobre las cualidades y responden a preguntas como por ejemplo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué forma? ¿O con qué? En ejemplos tenemos la observación. La observación le puse un pequeño asterisco porque la observación puede utilizarse también con fines cuantitativos. Cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, la cantidad de veces que un niño se para y molesta a uno de sus compañeros, estamos nosotros tratando de identificar una cantidad. Entonces, ahí la observación pasa a tener un rol más cuantitativo, queremos saber las cantidades, pero al mismo tiempo también tratamos de observar el por qué. Entonces la observación siempre nos va a brindar elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Eso sí, los cuantitativos por lo regular va a ser cuando nosotros tratamos de centrarnos específicamente en contar algo, cantidad de veces por lo regular. Tenemos también las entrevistas, principalmente las semiestructuradas o las entrevistas libres, y también se encuentran las pruebas proyectivas. Estas últimas no tienen una validez determinante, es decir, nos brindan cierta información o ciertos rasgos, pero no deben ser tomados como la única fuente de información. Ejemplos de casos en los que se necesitarán métodos cualitativos. Saber por qué un alumno de sexto grado no sabe leer. Conocer los motivos que tiene un alumno para faltar a clases. Identificar conductas peligrosas dentro de un grupo. Conocer rasgos de personalidad del alumno. Existen también otro tipo de métodos,
a los que se les llama métodos mixtos. Se trata de complementar entre los dos principales tipos de métodos la visión de un problema en específico. O sea, vamos a utilizar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Queremos conocer cantidades y queremos conocer cualidades. Por lo regular se van a orientar hacia alguno de los dos, o hacia lo cuantitativo o hacia lo cualitativo. Un ejemplo puede ser que utilicemos un cuestionario que en parte sea encuesta, con preguntas cerradas de tipo sí o no, y que al mismo tiempo también le preguntemos a la persona el por qué nos dio esa respuesta, o bien positiva o bien negativa. De esa manera quedará registrado también no solamente la cantidad de veces que nos dijo sí o no, sino los motivos por los cuales nos dio esa respuesta. Esto sería todo por ahora. Anoten sus dudas y comenten qué es lo que les pareció más importante de este tema. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.